El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:09 en la mañana, en la recta final. Y el petróleo obviamente sigue teniendo un valor superlativo para la economía nacional. El oleoducto de crudos pesados OCP informa que ha logrado un nuevo récord, 20 millones de barriles colombianos transportados hasta Esmeraldas. Vamos a conversar justamente sobre este tema con el ingeniero Andrés Mendizábal. Él es presidente ejecutivo de OCP Ecuador. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bueno, primero cuéntele a la audiencia, porque muchas veces hay estas confusiones, ¿no? ¿Qué es OCP? ¿Y cuál es la diferencia con, por ejemplo, Petroecuador, el oleoducto transecuatoriano, el SOTE, etcétera? Bueno, buen día. Sí, efectivamente, como usted decía, estamos festejando un hito muy importante. Hemos logrado transportar 20 millones de barriles de Colombia a través del OCP, o sea, a través del Ecuador. OCP es el oleoducto privado que nació hace 18 años, hace 16 que el OCP está operando de manera privada, el único oleoducto privado, que en su momento se creó por la falta de capacidad de transporte que tenía el Ecuador. Se decidió licitar y bueno, hoy el OCP ya luego de construido tenemos 16 años operando en el Ecuador. Claro, yo recuerdo que este tema comenzó en el gobierno de Gustavo Noboa, me parece. Así es. Y claro, el debate era no mezclar el crudo pesado con el crudo liviano que se transportaba por el OCP para que no pierda calidad. ¿Se justificó esta inversión? Sí, Luego bueno, de 16 años podemos decir que valió la pena construir el OCP. yo creo que sí, y justamente ese es el mensaje que quiero contarles. Por favor. Más allá de esos 20 millones de barriles que después podemos profundizar un poquito, hoy podemos decir que luego de 16 años de operación, a través del OCP se han exportado 47.000 millones de dólares. Todo ese crudo que ha podido salir gracias a la existencia del OCP ha sido ingresos que ha tenido el país y que han servido para desarrollar el país. Entonces, 47.000 millones de dólares en el transcurso de los 16 años que lleva operando el OCP. así es, son aproximadamente 3.500 millones de dólares por año que se transportan y se exportan a través del OCP. Que no es, como vemos, no es solo crudo ecuatoriano. No, hay una pequeña porción, un 10% de los últimos, la verdad, los últimos 6 años, que es crudo colombiano, pero esos 47.000 millones de dólares son de crudo ecuatoriano. Ah, qué bien. Entonces, todo ese ingreso, todo ese dinero que se pudo generar, se pudo producir gracias al hecho de que existe el OCP, caso contrario no hubiera podido producirse, creemos que de alguna manera justifica el que el OCP exista, y la verdad que estamos convencidos de eso. Las empresas transnacionales, ¿cuáles nomás son sus clientes? ¿También las empresas públicas operan con ustedes? Sí, el día de hoy, en realidad, nuestro cliente principal es el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador. El 80% del crudo que nosotros, o el 90% del crudo que transportamos es crudo del Estado ecuatoriano, que es nuestro cliente. Entonces, como les decía, estos 47.000 millones de dólares corresponden a 850 millones de barriles, que se han transportado a través del OCP a lo largo de estos 16 años. Entonces, desde el punto de vista del país, ¿cómo podemos decir que esto no se justificó, siendo que estos 47.000 millones de dólares sirvieron durante estos 16 años para desarrollar el país, para el progreso del país? Cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados, hubo una alianza de varias empresas, si mal no recuerdo, de varias empresas privadas que viabilizaron esta construcción. ¿Esa alianza se mantiene o hay empresas que fueron saliendo de la alianza con el paso del tiempo? Porque evidentemente hay empresas que ya no están operando acá en el Ecuador. Me imagino yo que habrán salido algunas empresas que inclusive decidieron no seguir en el Ecuador luego de la renegociación de los contratos petroleros en el inicio del gobierno de Rafael Correa. Bueno, la verdad que las compañías básicamente se mantienen.
Si bien hay algunas que, como usted dice, han salido del Ecuador por distintas razones, siguen siendo parte siguen siendo accionistas de los OCP. ¿Repsol, por ejemplo, sí o no? Sí, así es. ¿Ya? Ha habido pequeños cambios, pero básicamente se mantiene. ¿Cuál es el costo de transportación de un barril de crudo? Depende, nosotros estamos entre $2.20 y $3.50, dependiendo del caso. Pero bueno, aquí quería yo más bien contarles sobre este hito de los 20 millones de barriles. Primero contarles cómo es que el OCP, siendo una de las columnas vertebrales de desarrollo del Ecuador, ha podido generar este beneficio para el país. Y por otro lado, estos 20 millones de barriles colombianos han sido una iniciativa que hace algunos años nosotros encaramos y hoy podemos con mucho orgullo decir que hemos sido capaces también de llevar adelante una integración hidrocarburífera regional entre Colombia y Ecuador. Ayudamos a que Colombia pueda exportar parte también de su producción a través del Ecuador, y en este proyecto una de las cosas muy importantes que nos gusta contar es la cantidad de trabajo que nosotros a través de este proyecto hemos podido generar. Estos 20 millones de barriles colombianos, gran parte han sido traídos hasta el Ecuador a través de camiones, carrotanques. Son unos aproximadamente 300 carrotanques que traen diariamente crudo colombiano al Ecuador, y eso ha generado en total unas 1.500 plazas de trabajo que antes no existían en una zona. Esto es Lago Agrio. Eso decía en la provincia de Sucumbíos. En el lado del Putumayo. Sí, del lado del Putumayo es el lado colombiano, claro. Sucumbíos es el ecuatoriano. Exactamente, así es. O sea, pasan por el puente sobre el río San Miguel. Así es, exactamente. Y la zona del lado colombiano está segura, digamos, siempre hay esta inquietud, ¿no? Por la situación del lado colombiano. La verdad que nosotros hemos tenido, me dicen que aproximadamente unos 100.000 viajes de camiones en estos últimos 6 años, y no hemos tenido ningún problema, evento de seguridad. Hasta ahora ha sido de una seguridad absoluta, y lo importante que les decía es que estas operaciones han podido generar aproximadamente, calculamos, unas 1.500 plazas de trabajo, una frontera que en el pasado tenía muy poca actividad, y hoy la consideramos una frontera viva, con muchísimo tránsito, mucho trabajo. Estos 300 carrotanques dan trabajo a unas 1.000 personas, y adicionalmente se han generado unos 500 plazas de trabajo adicionales, calculadas aproximadamente, por una cantidad de emprendimientos alrededor de este movimiento de los camiones. Hoteles, restaurantes, llanteras, en toda esa mantenimiento, todo en esta zona, tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano. Yo hace años, quizá unos 10 años, unos 8 años, conocí esa zona, el puente sobre el río San Miguel. Claro, y no era una zona con gran actividad, ¿no? Era simplemente el puente ahí, se cruzaba el puente hacia el lado colombiano, y teníamos justamente la parte de Colombia con, obviamente, el temor por el tema de seguridad. Vías que ni siquiera estaban pavimentadas. Sí, no. De la Guaura al puente de San Miguel no estaba pavimentado eso, hace unos 10 años. No, pero yo te hablo del lado de Colombia. O sea, en los últimos años que Ecuador ya experimentó otro tipo de desarrollo de una zona. Tenías vías de primer nivel en el Ecuador, pero del lado de Colombia no había vías de acceso seguras. Sí, hoy les puedo decir que eso ha cambiado. Nosotros obviamente conocimos esa situación que ustedes comentan. Hoy eso ha cambiado totalmente. Es una frontera con muchísimo tránsito, mucha actividad económica, que bueno, gracias a este y otros proyectos ha logrado revivir y dar trabajo ahí a mucha gente. Adicionalmente, estos 20 millones de barriles de crudo colombiano han generado aproximadamente unos 90 millones de dólares de ingresos por exportación de servicios. Esos son ingresos que también entran al país. ¿Cuál es la exportación de servicios? ¿Qué servicios exportan? Nosotros exportamos el transporte de crudo, justamente, a compañías extranjeras que nos pagan como compañía ecuatoriana, y esos son ingresos que tiene el país
como exportación de servicios. Llegan hasta los puertos de Esmeraldas con sus buques y ahí hacen el transbordo, ¿no? Exactamente, nosotros recibimos el crudo en Lago Agrio, descargamos los carrotanques, cuando es por carrotanque, cuando es por oleoducto recibimos por oleoducto, todo esto se transporta hacia Esmeraldas y en Esmeraldas se cargan los buques bajo las instrucciones de los clientes. Yo estuve una vez ahí en alta mar viendo cómo hacen ese trabajo, es espectacular. ¿Y te mareaste o no? Sí, claro, sí, sí, pero es espectacular porque son unos buques gigantescos. Y ¿cuánto tiempo toma cargar ese nivel de crudo, gerente? 20 millones de barriles. ¿Cuánto tiempo les tomó ese trabajo? Bueno, estos 20 millones de barriles nosotros los hemos transportado a lo largo de 6 años, desde el 2013 que iniciamos con esta operación hasta la fecha. ¿La carga de un buque de ese calado cuánto demora? La carga de un buque demora entre 20 y 40 horas, dependiendo del volumen, aproximadamente. El tema de pago de impuestos en estos 15, 16 años que ha operado OCP en Ecuador, ¿cuál es? OCP en toda su existencia hasta el momento ha pagado 680 millones de dólares de impuestos y esto es adicional a los 47 mil millones de dólares que yo les decía que se han generado por el crudo producido gracias a la existencia del OCP. Entonces el OCP en su operación ha pagado aproximadamente 680 millones de dólares en impuestos y adicionalmente como les decía, estos 90 millones de dólares de exportación de servicios, que es dinero que ingresa al Ecuador desde el exterior. Y más allá de eso, este proyecto de Colombia ha generado, además de las plazas de trabajo que les comentaba, una serie de obras que hemos podido hacer en Lago Agrio. Hemos invertido en los últimos años unos 5 millones de dólares aproximadamente. Y la obra más importante que hemos hecho es una vía de 4 carriles en los alrededores del Lago Agrio, justamente para que los carrotanques no ingresen a la ciudad y no molesten a los habitantes de la ciudad. Entonces, junto con el alcalde de Lago Agrio hemos podido hacer esa obra que, bueno, hoy beneficia no solamente al tránsito de los tanqueros, sino a toda la comunidad. Me pide un oyente que le pregunte, ¿qué pasó con el ecofondo que ustedes financiaban? El ecofondo cumplió su objetivo. El ecofondo se terminó. El ecofondo, para los que no conocen, fue un fondo que creó OCP y otra compañía petrolera en su momento, Encana, que era accionista de OCP, con el objetivo de que ese fondo sirviera para proyectos ambientales. El ecofondo duró algunos años, si no me equivoco, esto fue hasta el 2015, 2016. Cumplió su objetivo de financiar una cantidad impresionante de proyectos ambientales y una vez terminado el ecofondo perduraron algunos proyectos que tuvimos directamente con el Ministerio de Ambiente, con quien tuvimos un convenio de aporte también exclusivamente para proyectos ambientales. Durante lo ocurrido en abril de 2016, el terremoto, y tomando en cuenta que ustedes tienen los tanques y la planta en Esmeraldas, ¿no sufrieron ningún tipo de daño ni nada por el estilo? No, el OCP no sufrió ningún daño, por suerte. Bueno, el OCP fue diseñado con los más altos estándares para poder soportar este tipo de cosas, y no sufrimos ningún daño, la verdad que no. Y durante los hechos de octubre, durante la paralización, sí hubo algunos problemas en la Amazonía. ¿Hubo algunas dificultades con UCP o no? No, nosotros no tuvimos ningún tipo de dificultad. ¿Ustedes no paralizaron sus actividades? ¿No hubo riesgo de que por ahí se genere o se les obligue a paralizar? Bueno, hubieron amenazas, tuvimos el riesgo de que eso sucediera, pero al final eso no pasó y eso de alguna manera también a nosotros nos muestra que la comunidad está cerca, que conocen la obra que hacemos, que conocen el beneficio que OCP genera en las zonas en las que operamos, y es un poco esa es la idea y parte de lo que les quería comentar, de cómo nosotros hemos logrado a través de estos proyectos colaborar y aportar a las comunidades por donde transcurre el OCP.
El OCP también en estos 16 años hemos realizado 700 proyectos de responsabilidad social y hemos invertido 45 millones de dólares aproximadamente en proyectos de salud, productividad y educación. Correcto. Ingeniero, y una última pregunta porque me escribe un oyente y me pide que le preguntemos. ¿Quién construyó el OCP y se fue concesionado y luego adquirido por las empresas privadas? Un poquito recordar a la audiencia cómo se dio la construcción del OCP. Sí, el OCP en realidad nace luego de una serie de ofertas que el gobierno pidió ofertas a varios oferentes. Uno de los oferentes fue el consorcio OCP, constituido por las compañías petroleras que en su momento operaban en el país. Se dio un contrato de construcción y operación por 20 años contados a partir del momento que inició la operación en el 2003. Y el consorcio OCP contrató a una compañía constructora para que construyera el OCP, pero siempre fue propiedad de este consorcio de compañías petroleras internacionales. Correcto. Ingeniero, muchas gracias por el detalle de esta información, muy gentil. Muchas gracias a usted. Muchas gracias al ingeniero Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP Ecuador, quien nos ha referido detalles respecto del trabajo de OCP Ecuador y fundamentalmente esta noticia considerada récord por la compañía, 20 millones de barriles colombianos transportados hasta Esmeraldas, que justamente fue la base de este diálogo con nuestro invitado. Gracias al ingeniero Mendizábal, 8 de la mañana con 25 minutos.